escuela era una escuela hecha en 1953 en administración de José Figueres Ferrer. En 1953 fue hecho esa planta educativa, el primer pabellón. El segundo pabellón fue hecho por Orlich en el 65. Entonces, si vemos ambos pabellones, los dos ya tenían ciertos años de ejecución, ya no estaban en muy buen estado. Entonces hubo que llegar a botar el pabellón viejo, el hecho por don José Figueres, botarlo y construirlo nuevo, el pabellón viejo. Y el pabellón nuevo, hecho por Orlich en el 65, se le ha dado mantenimiento y remodelaciones, pero ese sí sigue siendo el básico, el original. Pude observar algunas cosas como director de la escuela, que yo creo que no es la excepción. Yo creo que muchas comunidades, principalmente hacia los campos, y sufren los mismos agravantes en ese sentido. Que sería, por ejemplo, el padre de familia a veces es un poco indiferente, por ejemplo, con la escuela. A veces no se quiere compenetrar bien con los intereses que giran o que rigen en el centro educativo. Este, el gobierno da lo básico, pero las familias, los padres de familia principalmente, tienen que formar un equipo con los profesores y con el sistema. Y a veces lo ven como un tanto distante de ellos. Creen que tal vez todo hay que darlo, hay que dárselos. Y eso sí lo pude notar yo, principalmente en esta comunidad, cuando llegué yo, de que tuve que trabajar duro para arrimar a la gente, para concientizar a la gente del interés de trabajar en equipo. Este, Después el rendimiento académico no era el mejor en la época cuando yo recientemente llegué, por ese mismo fenómeno de que había poca participación por parte de las familias en el proceso de enseñanza. Entonces hay que trabajar más arduamente para mejorar el currículum. Yo pude meter el kinder, un servicio que nunca lo había habido antes de mí como director. Servicio de kinder, apoyo para niños con algunos problemas en el aprendizaje. Pude meter un profesor de apoyo. Pude meter una profesora en inglés y pude crear código también para una profesora que llegaba por lo menos un día por semana a dar educación física. Eso con todo el afán totalmente de mejorar el currículum y por ende el rendimiento académico de los niños y darle un poco más de apertura y más oportunidades, puesto que ya eran niños que ya había un colegio en Santa Teresita donde iban a tener acceso a él y había que mandarlos a séptimo lo mejormente preparados. Entonces yo tuve esa apertura o concientización de poder ver la necesidad que había educativa en mejorar los conocimientos de los chiquillos. Entonces trabajamos por eso y gracias a Dios que lo logramos. Hoy en día los directores que han venido después de mí pues le han dado seguimiento a eso y lo han mejorado porque también estamos ya en los tiempos, de un año a otro se dan cambios muy importantes en el sistema, entonces han tenido la oportunidad de mejorar un poquito más de lo que yo empecé. Y en infraestructura física, el primer año que yo laboré, hicimos escuela nueva, por lo menos el pabellón viejo lo botamos todo, e hicimos escuela nueva, pabellón nuevo, el primer año de mi servicio que fue en el 94. Posteriormente construimos una cancha multiuso que ahí está hasta el día de hoy, que ha sido de gran provecho para los niños. Eh, Remodelamos grandemente los servicios sanitarios, proveyéndolos de cloacas nuevas, espejos grandes, lavatorios, iluminación. Y mejoramos muchísimo el comedor escolar, mejorando tanto la planta física del comedor como, como lo fue eh, todo lo que son los electrodomésticos, refrigeradoras, cocinas, la misma pila, mobiliario, todo eso lo mejoramos grandemente. Y ahí les dejé un mural, como recuerdo, en la pared que da a la calle, les dejé un mural hecho por mi persona.
Bueno, la inundación fue en el 70, yo llegué en el 78 por ahí. Este, y el asunto, tanto cultural, social, económico y todo, era muy diferente. En ese tiempo, la existencia del ferrocarril que corría por esta zona de San José Limón y otros ramales allá por Línea Vieja y todas estas cosas, de Guapiles y eso. En ese tiempo, el medio de transporte en Peralta únicamente era el ferrocarril, no había más. Se contaba con eso, en el momento era suficiente porque salía la gente a hacer sus mandados, a pasear y evacuaban las cargas que producían ahí en la zona. Solamente había ferrocarril, no entraban vehículos, la gente se trasladaba a caballo, no había ni siquiera una moto, mucho menos un carro, y no entraban carros de otra índole, excepto el carro de Recope, que siempre le dio mantenimiento al oleoducto. Aparte de eso, todo era a caballo, tipo oeste americano, que ya lo he dicho muchas veces. Y la economía giraba en torno al el paternalismo que ofrecía el ferrocarril en ese tiempo con la Norden. Eh, y habían otras actividades secundarias ahí, algunas agriculturas de subsistencia, de consumo básico de las familias, pero no era algo como para explotarlo comercialmente. Las oportunidades de estudiar eran muy limitadas porque por la falta de transporte, Saturrial, Villa Santa Tere y todos estos lugares, los niños sacaban el diploma en escuela y ahí terminaban sus estudios. Entonces terminaban trabajando en el ferrocarril igual que sus padres o dedicados a algunas pequeñas actividades agropecuarias que no eran la gran cosa, no venían a contribuir mucho en la economía de ellos, de las familias. Eh, Les puedo decir que en cuanto a caminos hemos avanzado muy poco. El mismo camino por el cual ustedes venían ahora acá, Santa Tere Peralta, siempre ha sido, durante que yo conozco 40 años y resto, el mismo camino lastreado, sin asfalto. Ahí hemos evolucionado muy poco. El mismo camino principal entre Peralta, Turrialba, que vale daño al Reventazón, ahí todavía mantenemos el lastre. Están empezando apenas ahora a hacer unos pequeños arreglos con asfalto que esperamos que eso pues prolifere y podamos ver el camino asfaltado a futuro hasta Turrialba. De momento no lo hemos logrado y en cuanto a eso, infraestructura vial, sí hemos estado muy mal. Y la economía ha dado un vuelco muy importante. Con la desaparición del ferrocarril, la gente en su desesperación se comenzó a dedicar a otras cosas y hoy por hoy la actividad lechera, la producción de queso es la que predomina en la comunidad, mejorando de una forma muy notable la economía de los bolsillos de las familias en Peralta hasta el día de hoy. Bueno, con la inundación del 70, la escuela no se vio afectada. Sí, muchas casas de habitación, sí, la iglesia católica, sí, la vía férrea, etcétera, sí, cultivos, etcétera. La escuela en sí, el terreno donde está la escuela sentada hoy en día, ha sido el mismo terreno donde estuvo desde inicios, desde el 53, ahí ha estado siempre, y curiosamente, el agua no le llegó, a pesar de que la escuela está en el centro del pueblo, la cantidad mayoritaria del agua pasó a un costado de la escuela, llegándole digamos que las olas, nada más. Pero no hubo derrumbe, no hubo problema, no hubo que demolerla a raíz de inundaciones. Posteriormente sí se demolió, como les digo, porque era un edificio ya un poco deteriorado por el tiempo, pero no por las inundaciones. El pueblo tuvo que erradicarse, el pueblo estaba centralizado ahí, alrededor de la escuela. El pueblo se radicó por asuntos de inundación, por asuntos de emergencia, se radicó y se llevó a la parte alta de Peralta donde se construyeron las casitas allá arriba. Por miedo, por temor de la gente de una nueva inundación y que se volvieran a ver afectados. Entonces se llevaron a desnivel el pueblo para que el agua no los fuera a tocar en unas posibles inundaciones futuras. Entonces la gente quedó un poquito más distante de la escuela y los niños ya tenían que caminar un poco más, pero no hubo un problema así de fondo como muy relevante, que digamos que la inundación
afectó directamente el proceso educativo. Eh, Algo de lo que no conozco, pero me lo imagino, que los profesores posiblemente durante un buen tiempo sí se tuvieron que ir a vivir a Peralta, ya no iban a poder viajar, porque la infraestructura que había ahí en todo sentido, la red vial y que era el ferrocarril, quedó un tiempo inhabilitado mientras lo reconstruían. Y los profesores se metían a Peralta a trabajar en las escuelas, en un tren que llegaba a las 6:30, 7 de la mañana a Peralta, que salía de Turrialba de las Palmeras, salía y llegaba a Peralta al filo de las 7. Ahí viajaban los profesores. En la tarde se regresaban los profesores en un tren también que pasaba tipo 2, 2:30, 3 de la tarde por el centro de Peralta. Y en ese tiempo, por la destrucción de la vía férrea, mientras era reparada la vía férrea, obviamente esos profesores tuvieron que haberse ido a vivir al pueblo. No creo que se iban a quedar en las casas y el sistema parado. Pero eso es una cosa que ya yo supongo, no la sé porque yo no estaba en ese momento ahí. Habían otras gentes trabajando en educación en ese tiempo. Con las inundaciones del 70 eh, hubo una ida de las personas migratorias hacia Turrialba y otros pueblitos, pero no fue tanto, no fue tan significativo de manera que la matrícula fuera a disminuir mucho, ¿verdad? Porque no fueron muchas las personas que se fueron. Más que nada lo que hicieron fue reubicar la gente del centro de Peralta a la parte alta de Peralta, no así yéndose la gente propiamente de la comunidad. Este, y todavía el ferrocarril seguía funcionando por muchos años, que era el que crea un gran paternalismo ahí, era el que le daba de comer a las familias. El ferrocarril era la fuente de ingresos que tenían todas las familias de Peralta y sus aledaños, este, era la fuente de ingresos que tenía. Entonces, el ferrocarril no se vio afectado significativamente con las inundaciones. El ferrocarril, arreglaron los puentes, arreglaron la vía férrea, el ferrocarril siguió corriendo por muchísimos años ahí, hasta el 90, que ya sí desapareció. Pero en esa época no hubo una gran inmigración debido a que no hubo un problema grande de fondo que la gente tuviera que irse de ahí. Lo que sí vino a hacer que hubiera una gran inmigración de las personas de Peralta hacia Turrialba, Siquirres y otros lugares fue cuando la gente se quedó desempleada por la desaparición del ferrocarril en el 90. Ese sí vino a dar al traste con la matrícula escolar, porque al irse en las familias se fueron los niños y al irse en los niños se bajó la matrícula. Tan es así que yo recibí la institución en el 94, ya venía el proceso desde el 90 disminuyendo, pero cuando yo llegué en el 94 como director todavía yo agarré 104 alumnos. Esa era la matrícula con la que contábamos ahí hasta el 94, con 104 alumnos. Y cuando yo salí de ahí en el 2016 por ahí, habían 28 alumnos, que se vino dando un proceso de migración por la desaparición del ferrocarril, que hubo un desempleo masivo, la gente en su afán de seguir adelante con su subsistencia, subsistir donde quiera que llegaran, tuvieron que abandonar la comunidad que no les estaba ofreciendo nada en ese momento. Entonces se fueron. Y después hubieron otros fenómenos ahí, por ejemplo, cuando 3X se convirtió en distrito, donde antes 3X pertenecía a la comunidad de Peralta, al distrito de Peralta. Peralta abarcaba una zona enorme, enorme. Entonces, su población era grande, era acorde a lo territorial que existía. Cuando 3X se independizó de Peralta y formó su propio distrito, obviamente diezmó totalmente la población del distrito de Peralta. Entonces el padrón electoral se bajó y los servicios comenzaron a llevárselos para otro lado. Ahí se perdió el centro de nutrición, se perdió el puesto de salud, se perdió el EVAIS o clínica o dispensario, como queramos llamarle. Se perdió la delegación policial. O sea, prácticamente se perdieron todos los servicios de los cuales Peralta había estado gozando durante muchos años. El asunto del dispensario no se perdió totalmente, pero de tener un enfermero todos los días ahí, todos los días, a tiempo completo, pasó
a que hoy en día el médico visita la comunidad de Peralta a dar consulta médica una vez por 15 días. Una vez por 15 días. Entonces podemos ver la catástrofe que ha pasado en Peralta con respecto a los servicios que habían, de los cuales podían gozar toda la gente en aquel tiempo, y hoy en día se perdió eso y hay una carencia terrible de eso. Y como les digo, el centro de nutrición para niños lactantes y mujeres embarazadas, se perdió el servicio también. El puesto de salud, había un enfermero a tiempo completo para lo que eran las vacunas y otros primeros auxilios. Eso también se fue por la borda. Y la matrícula de la escuela casi hace que la escuela tenga que cerrarse también. Porque de 4 maestros bajar a 2 maestros, y hoy en día no está en un maestro, no está unidocente porque hay ciertos aspectos que el gobierno hace ciertos ajustes para mantener siempre de alguna manera un código ahí para un asistente. Y porque hay servicio de apoyo y kinder, entonces eso ha hecho de que se mantenga más o menos un cierto movimiento y el centro educativo luzca como de gran relevancia. Pero si nos vamos a lo que es matrícula, hay muchas comunidades que con 28 alumnos o 27 o así son unidocentes, ¿verdad? Y Peralta todavía no ha llegado hasta ese punto, pero si la matrícula sigue disminuyendo, vamos a llegar a un momento en que se va a desaparecer y va a quedar unidocente el asunto, ¿verdad?